Bueno, ya estamos aquí con otra rutita de verano. Estamos aquí en el jardín. Vamos a irnos a Portmán, ahí en el Parque Regional de Calblanque, Monte de Cenizas y Peña del Águila, entre Cartagena y La Unión, cerca del Mar Menor, un sitio estupendo. Y para ello vamos a seguir una ruta de Wikiloc, en este caso titulada Urbex, maravillas alrededor del Monte Cenizas con sus baterías, Cabo Negrete, Las Chapas, Punta Negra, Faro y la Portmán romana. Tela de título. Y es de Peplo 007. Vamos allá, carátula y a ver la rutita. Bueno, y antes de comenzar a analizar la ruta, como siempre, vemos los planos de IGN del Instituto Geográfico Nacional que Vicente nos va a explicar ahora mismo. Sí, bueno, tenemos con la roja, como siempre, la de Peplo 007, que la hace en sentido horario y hace 10,18 kilómetros, 355 metros de desnivel. La califica de fácil y la hizo en julio de 2021. Esto que ha sido de Urbex al principio hace alusión a algo que explica... Sí, en el título ponía Urbex, sí, Urbex todo ese título enorme. Sí, y hace alusión, en este caso Peplo, a una moda que hay ahora de visitar lugares que están abandonados y hacer un reportaje y publicarlo. Y viene del inglés, de Urban y Exploration. De ahí viene lo de Urbex. Muy bien, muy bien. Bueno, y en amarillo tenemos la nuestra, que la haremos horaria también. Hicimos 11,56 kilómetros, 406 de desnivel y mayo de 2024. Es prácticamente la misma de la de Peplo, la única diferencia que la veremos ahora es que él sale desde la playa del Lastre, y nosotros saldremos desde el aparcamiento del Monte Cenizas. Yo creo que incluso es mejor hacerla como nosotros si no es verano, porque aparcar en la playa a veces no es fácil. Es complicado, claro, sí, sí. Bueno, como hemos visto, la ruta transcurre por dentro del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Es un parque regional amplio que va desde Cabo de Palos, desde la Cala Reona, y va a llegar hasta el mismo Portmán. Nosotros vamos a visitar solamente este rincón, el rincón más al oeste del parque regional. Quizá hagamos otro vídeo en el que veamos el resto del parque regional, que es muy, muy, muy chulo. Bueno, pues nosotros, como hemos dicho, aparcamos el coche en el aparcamiento que hay, que se llama Aparcamiento Batería de las Cenizas. Ahí siempre hay coches, porque casi todos los senderistas salen de ahí por no aparcar en el pueblo. Vamos a la carretera, a la RM 314, por un arcén que sirve de carril bici y para caminar. Vamos a ir cómodos a pesar de ir por una carreterita. En 200 metros salimos de la carretera y vamos a entrar al camino que sube al Monte Cenizas o Monte de las Cenizas, que es una zona militar. Y por ello ahí veis que hay una barrera, hay unos cartelerías, incluso hay una cámara. No sé si funciona, pero hay una cámara de esas tochas de las de antes. Ya pone que es un camino solamente para peatones y para ciclistas. Y tenemos una cartelería que nos indica la ruta. Este es un cómodo camino que sube sin pausa durante casi 3 kilómetros, subida y subida y subida, y con un firme bastante bueno. Es un camino militar y por ello está preparado para que subieran por ahí los jeeps de los camiones y los carros de combate que podrían subir ahí. Entonces tiene grandes pretiles, guardarraíles o guardarruedas, como se llamaba antes, de hormigón, que evitan que los coches se pudieran salir del camino. Encontramos pasamanos para proteger una zona de restauración de lo que se conoce como el ciprés de Cartagena. Pero no solo eso, sino que más adelante encontramos ahí un gran cartel que nos indica que el Tetraclinics articulata, el ciprés de Cartagena, es una conífera de muy, muy, muy lento crecimiento y es un endemismo iberoafricano. Lo tenemos tanto aquí en la península ibérica como en África, aunque se llame de Cartagena, supongo que allí lo llamarán de otra manera. Bueno, pues seguimos subiendo por este camino y encontramos lo que nos parece una mina de agua o una excavación. No, claro, nosotros vemos un agujero y nos metemos, pues nada, nos metemos por ahí, vemos que acaba en un muro esa mina de agua o esa cueva excavada,
y seguimos por el camino sube atravesando una densa zona boscosa y ya llega un momento cuando ya cogemos altura que tenemos la primera vista de la bahía de Portman, y es una de las cosas que tenemos que ver porque ahí hay una restauración y vamos a ver imágenes de cómo estaba antes y cómo está ahora. Bueno, pues seguimos andando por ese camino y llegamos a la primera sorpresa, que es a la puerta de entrada del cuartel del Cerro de las Cenizas y su cuerpo de guardia, donde estaba el cuerpo de guardia que protegía ese cuartel. Sí, llegamos a un increíble portalón que nos mete ya dentro de la batería del cerro o del monte Cenizas. Yo no sé por qué los ingenieros militares aquí se inspiraban en estas cosas, pero está inspirado en el templo de los guerreros blancos de las ruinas de Chichén Itzá. Y es un estilo maya tolteca. De hecho, las dos columnas que sujetan el dintel son dos enormes serpientes emplumadas, ¿no?, que tienen la cabeza con los dientes abajo, ¿no? Cuando crucéis esa puerta tan espectacular, enseguida a la izquierda subid por esas escaleras porque ahí vais a tener una de las mejores vistas de toda la zona costera del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Unas vistas estupendísimas. Yo creo que no tenéis que perderos esa subida porque ahí tenéis las mejores vistas, ¿eh? Una vez bajáis de esa zona que os aconsejo, ya nos metemos de lleno en este cuartel militar abandonado, pero tan peculiar. Sí, es una batería de que verás qué cañones tenía, que se hizo, el proyecto es del año 26 y se hizo durante la dictadura de Primo de Rivera y se armó y se construyó antes justo de la Guerra Civil. Aunque la Guerra Civil tuvo mucha importancia porque esto pertenecía a la Segunda República y gracias a estos cañones mantenían a la Armada franquista a raya, ¿no? Además tiene un punto estratégico de primera magnitud porque a los 2 años hicieron otro que se llamaba la Batería de los Castillicos y que está en el Cabo Tiñoso. Ajá, sí, entonces, lo conozco. Lo conoces, ¿verdad? Sí, yo no he estado, pero tú sí que has estado allí. Bueno, pues entre estas dos protegían todo lo que era la bahía de Cartagena con fuego cruzado, ¿no?, que era muy complicado acceder. Visitando este cuartel que vemos la zona donde vivían los oficiales, todo esto bastante arruinado, y vemos un radar que es chocante porque está ahí pegando vueltas, es lo único moderno que tiene la zona y por lo visto es para la gestión del flujo migratorio, actualmente para lo que son las pateras, para ver dónde... Sí, yo he buscado y por esto hay toda una red en toda Europa, en todos los países europeos que controlan estas cosas, este es un punto de ellos. Bueno, pero pasando eso llegamos a lo que nos llama la atención, que son estos enormes cañones tremendos, que si vais con chiquillos les va a encantar ver estos cañones y subirse por ahí y visitarlo todo. Sí, son unos cañones de una empresa británica, de la empresa Vickers Armstrongs, que bueno, son unos cañones impresionantes con un calibre de 15 pulgadas y que podían disparar un proyectil de casi 1 tonelada a 35 kilómetros. Son cañones de 17 metros de largo y para manejarlos hacía falta de 15 a 20 personas. Se pueden ver aquí, ¿no?, las construcciones donde quizás estaba en la dirección del tiro, donde un vigía, ¿no?, les decía... Hay unas torres de donde se dirigía el tiro, en efecto, que se pueden visitar. Y es curioso porque, fíjate, la última vez que se dispararon estos cañones fueron el 12 de junio del 81, o sea, bastante recientemente, durante unos ejercicios de disparo. Y en el pueblo recuerdan, los más viejos, que cuando disparaban estos cañones, todos los cristales de las ventanas de las casas se iban a hacer puñetas. Una petarda, era una petarada impresionante, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede visitar, podéis subir a las torres donde se dirigía el tiro, y además en esas torres tenemos dibujos de las diferentes colas de los aviones. Es una zona muy chula para visitarla en plan dar un paseo. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Aparcar en un parking y subir por un camino perfecto y ver toda esta zona. Absolutamente familiar, sin ninguna duda. Después de visitar lo que es la entrada al túnel de la estación central, la zona de lavanderías, todo se puede visitar. Ya cogemos un camino, seguimos por el camino que marca la senda, seguimos viendo abajo de nosotros construcciones y llegamos a la batería del Cabo Negrete, que ahora mismo está cerrada al paso. Yo recuerdo haberla visitado, pero ahora mismo está cerrado y hay un cartel que nos pide que no pasemos. Bueno, pues tampoco pasa nada, porque cuando se llega a esa barrera en la que no se puede pasar, hay que coger una senda. Llegamos por fin a la senda que baja a la derecha. Esta senda empieza por unas escaleras con su pasamanos, perfecto, sin ningún problema, y nos vamos metiendo en un
barranco, en el barranco de la Culebra. Al principio, como digo, tiene sus escalones, típico escalón que han puesto la madera, la tierra se va, se queda la madera, y cuidado no se tropiece con la madera y todas estas cosas que pasan siempre en este tipo de sendas montañeras. Y por fin nos metemos ya se acaban las escaleras y nos metemos en una senda absolutamente montañera que va por este barranco. Barranco con una vegetación peculiar de la zona mediterránea, costera, con sus palmitos y toda la vegetación que la acompaña. Vamos bajando por esta senda y vemos la típica imagen que alguien pone ahí religiosa, pensando que el monte es suyo y cada uno pone su crucecita o estas cosas. Es una zona muy visitada. Exactamente, y bueno, hay una costumbre que no es fácil de erradicar. Bueno, pues la senda esta, por fin, cuando bajamos, se transforma en camino, que el camino continúa bajando y tomamos un cruce. El primer cruce que tomamos lo tomamos a la izquierda. Aquí ya el camino es ancho y con un buen firme. Ahora hemos dejado, yo creo, que la zona más difícil de la ruta. Sí, exactamente. Este es el tramo en el que hay que llevar cuidado si vas con familia o con chavales y tal. Hasta ahora ha sido muy fácil, a partir de ahora va a ser muy fácil. Esta bajada y atravesar el barranco de la Culebra es quizá lo más complicado, sí. Lo poquito complicado que tiene esta zona. Pero cuidado, hay que bajar, el camino, la senda está un poco descompuesta. Bueno, pues aquí el camino, hay un segundo cruce. En el camino ya hemos cogido el primer cruce a la izquierda y cogemos un segundo cruce también a la izquierda, que empieza a subir por una pendiente suave, y llegamos a un tercer cruce que también es a la izquierda, y ya con esto nos asomamos prácticamente al mar. Justo antes de llegar al mar vemos un pozo, el típico pozo minero, además está bien protegido para que no pueda caer nadie, y te puedes asomar ahí y ves cómo son estos pozos mineros, que hay muchos. En la zona de Calblanque hay un montón de estos pozos que se pueden también ver como en la otra parte del parque natural. Perdón, del parque regional, porque en este caso es un parque regional. Podemos asomar de nuevo al mar. Hay una barandilla ahí, un pasamanos que nos impide que nos podamos caer por el acantilado. Volvemos a tener otra vez una buena vista de lo que es el parque regional este. Continuamos paralelos al pasamano este y debemos de seguir la senda, porque aquí hay una senda que sube por el acantilado y esto es un parque regional y conviene respetar, en este caso, una zona tan visitada, la senda oficial. La senda oficial se aleja en un momento dado de lo que es el acantilado y, por favor, seguir esta senda. He leído en otras personas de Wikiloc que además hay agentes que te pueden multar. Que te pueden multar, bueno. No creo que sean militares, porque eso pero será agentes de protección del parque regional. Esta senda nos mete de lleno a Portmán. Pues sí, efectivamente, Portmán fue fundada por los romanos en el siglo I y le llamaron Portus Magnus o Puerto Grande. Portus Magnus, cuando en el siglo I, todo esto que se ve no estaba así, o sea, el agua llegaba hasta el mismo pueblo. Esto tuvo interés para los romanos porque ya había unas explotaciones mineras de la época donde se obtenía plata, plomo y zinc. Pero antes de llegar a Portmán tenemos otra batería más, que es la batería de la Chapa. Sí. Esta, pues, la primera que hemos visto, la cenizas, era la C9 y esta es la C8. Debe ser la nomenclatura de los militares, y dejó de estar en servicio en el 93, pero bueno, esta como curiosidad es que tenía un proyector de costa que tenía un diámetro de 1,20 metros y que podía proyectar su haz de luz hasta 12 kilómetros. Fíjate. Yo no sé si era para divisarlos o para hacerles señales, pero era un buen foco, desde luego. En esta batería, antes de pasar al resto del cuartel, claro, tenemos hambre ya, hay que echar un bocado, ¿no? Entonces nos subimos a una de estas torres vigías de los militares. Además vemos aquí, en la otra habían colas de aviones y aquí vemos barquitos, filutas de barcos para poder identificarlos, y ahí pues nos sentamos a hacernos un bocata, el bocata de a media mañana, que siempre conviene hacerse para tener fuerzas para seguir las rutas. Después de coger fuerza, seguimos el camino. Aquí hay una bifurcación, nosotros tomamos el más cercano al mar, el camino más cercano al mar, y el otro baja por la derecha. Los dos van a llevar al mismo sitio y este pues tiene mejores vistas. Así que seguimos y empezamos a ver lo que es la batería, lo que son de nuevo las construcciones donde vivían los soldados, los oficiales. Puedes andar por los techos de esa zona, hay una especie de anfiteatro. Me imagino que esto lo hacían ingenieros militares, no arquitectos, ¿no? Aquí pues cogió el catálogo de capiteles y de pilastras clásicas y se llegó a hacer aquí una especie hacerlas todas.
un templo. Lo que sí que Bueno. se nota un poco, y alguna crítica ha habido, es que está un poco abandonado. Se pueden entrar a las construcciones que Sí, bueno, exactamente, esas cosas. Es que es complicado, porque los militares abandonan ese tipo de construcciones con la esperanza de que les compren los ayuntamientos o las comunidades autónomas, les compren esas zonas para hacer sus cosas. Entonces se queda muy abandonado. En este caso está abandonado, pero un poco cuidado porque se puede visitar, pero así todo. Desde fuera está chulo, cuando vas entrando en las construcciones siempre te quedas un poco con ese, sí. con ese claroscuro de decir, madre mía, está todo esto por los De hecho, está incluida en la Asociación Hispania Nostra en la lista roja de patrimonio en peligro. peligros. Pero ¿cuántas veces hemos visto esto en muchos sitios? Es Sí, complicado, es complicado. Debería meter muchísimo dinero. ¿Sabes lo que sería bien? Hacer como los italianos, convertirlo esto en un... Ellos lo convierten en restaurantes, en zonas Sí, de... ¿verdad? exactamente. O sea, pasa Darle que, un uso y entonces cuando se pero mantiene. como es una zona militar Claro, no se sí. puede, en fin, es complicado. Es complejo y es una lástima porque aquí en cuanto hay una casa que pueda caerse, la gente va, pinta, se llevan las cosas, es decir, es un poco esto. Bueno, pero nosotros ya estamos en Portmán y lo vamos a ir al faro de Portmán, pero antes nos vamos a ir a Punta Negra, que va la ruta y yo os aconsejo que vayáis. Esta zona también es un poco complicada, pero es chulísima. Empezamos bajando por una senda perfectamente escalonada, con un firme correcto, sin ningún problema, que nos lleva a un mirador. Un mirador que de momento lo dejamos estar porque vamos a bajarnos a lo que es Punta Negra. Aquí ya la senda se hace montañera, vamos bajando por las rocas típicas de la zona de la costa de allá. Llevar cuidado cuando esa senda se acerca al mar, porque si se moja y tal te puedes resbalar, y con mucho cuidado podemos llegar a esa Punta Negra donde hay unas vistas fantásticas de la bahía de Portmán, del faro, de lo que hemos dejado detrás. Es decir, es un sitio para echar un vistazo y si os gusta la fotografía, echar ahí unas cuantas fotos de la zona. Bueno, nos volvemos por nuestros pasos, visitamos el mirador antes de salir de allí y ya nos dirigimos al faro de Portmán. El faro, la misma senda, nos lleva al faro, que se puede visitar. Todos los faros siguen en uso, lo que pasa es que ya no hace falta fareros, todos están automatizados. O sea, los faros tienen una especie de lentes, con diversas formas que giran, a la luz giran estas lentes, y entonces cada uno tiene una lente personalizada, una huella dactilar, y entonces simplemente viendo la luz que proyecta el faro pueden saber qué faro es. Tiene un periodo distinto, está. Cada uno gira a una velocidad distinta. Sí, y dan una luz diferente porque la lente es diferente, es una cosa chocante. Este se hizo sobre las ruinas de una torre que había ahí, como siempre, la torre de San Gil, que se aprovecharon los materiales para hacer esta torre. Y entró, fíjate, es curioso, porque entró esta torre, este faro en funcionamiento el 31 de enero de 1865, justo a la vez, el mismo día que el faro del Cabo de Palos. Entraron dos a la vez. Bueno, el caso es que, visto este faro, bajamos por la senda, complicado, ya llegan las cosas complicadas. Muchísima gente, la playa está allí mismo, sube tanta gente que hay multitud de sendas. Yo creo que hemos estado ahí varias veces y cada vez hemos ido por una senda. Para aquí y para allá es complicado encontrar la senda buena de bajada, porque hay muchísimas. Pero han hecho una cosa que yo no conocía, y es que han hecho una senda con unos traviesos de estos de tren de madera. Entonces, si os vais por la senda mayor y os desplazáis hacia la izquierda, seguís, en lugar de tratar de ir a la derecha, llegaréis a la senda esta con estas traviesas de tren. Y si no, al final lo vais a encontrar. Nosotros no fuimos directos, hicimos la que conocíamos la senda y tal, pero al final fuimos a parar a esta senda con los travesaños de ferrocarril, que ya tranquilamente, muy fácilmente, nos lleva a la playa del Lastre, a la zona de aparcamiento de la playa del Lastre. Aquí es donde sale Pepo. Peplo sale de aquí, que hay un aparcamiento que, como hemos dicho, es un poco complicado en las épocas de la temporada alta, pero que ellos vienen aquí porque lo hacen por la tarde y quieren ver el atardecer, porque dicen que es el mejor atardecer que se puede ver en España hasta aquí, y en la zona esta de la Punta Negra también, entonces salen desde aquí. Ahí la zona de chiringuitos, hay un aparcamiento, ya veis lo lleno que estaba cuando nosotros llegamos, es decir, ya no era verano, pero ya era temporada de poder bañarse. Vamos a visitar esta playa tan coqueta y tan cerradita, que no tendrá muchas olas seguro,
y había gente por ahí bañándose. Salimos de allí y nos bajamos por unas escaleras hacia el puerto pesquero, porque lo que queremos ver es la zona restaurada de la bahía de Purmán. El auge minero ya en la segunda mitad del siglo XIX y hasta entrado mucho el siglo XX, pues hubo un desastre ecológico que es uno de los mayores atentados ecológicos que se han hecho en el Mediterráneo. En 1957, una compañía, la compañía Peñarroya, pues empezó a explotar esto de una forma a cielo abierto. Tenían que mover mucha cantidad de material para obtener el mineral, y el problema gordo lo tuvieron cuando hay que lavarla. O sea, el material hay que lavarlo para obtener el mineral. Minería metálica. Claro, entonces el resultado de esto es muy fluido y además muchas cantidades, entonces era muy complicado ponerlo en balsas. Entonces, en estos años pidieron una autorización, en los años 50, para poder verterlo al mar. Fíjate, ya en aquella época denegaron por 2 veces la autorización, alegando un problema ecológico. Pero, sin embargo, en 1958 aceptaron, siempre que unas condiciones, que hubieran tubos subterráneos hasta 400 metros al mar, que no se ampliaran más lavaderos de los que había, que, en fin, una serie de circunstancias muy estrictas que tenían que cumplir, pero no fueron cumplidas. Entonces, en el año 65 ya esto empezó a ser un problema y la propia empresa ya aceptó en un informe interno de que en pocos años colmataría la bahía de detritus. Bueno, entonces lo que hizo la empresa fue una huida hacia adelante, intentar demostrar que no tenía mucha importancia el puerto y que se podía quitar. Entonces, incluso pidieron una ampliación para tirar más volumen de detritus, y a cambio les daban unos terrenos en el Cabo de Palos para construir un nuevo puerto allí. Bueno, entonces se levantó la primera reacción del alcalde de la Unión, hizo un escrito al gobernador provincial diciendo que esto iba a ser la desaparición del puerto y además imposible luego continuar con una industria turística porque el pueblo se quedaría fatal. Pero bueno, la protesta cayó en saco roto y al final el Ayuntamiento de Unión recurrió a los tribunales. Pero en 1971 el Tribunal Supremo, tú fíjate, en el 71 todavía tenían menos sensibilidad ecológica que en los años 50, dictó una sentencia que decía que tenían razón el Ayuntamiento, que sus razones eran válidas, pero falló a favor de la empresa y entonces a partir de entonces los vertidos fueron ya incontrolados. Entre los años 57 y 87, que fue la cierre el fin de las explotaciones, se calcula que hubieron 315 millones de toneladas de estériles vertidos al mar. Entonces lo que estamos viendo ahora es que están en obras. Nosotros lo hemos visto seco, luego ahora con más agua, pero es que es un problema tremendo, porque cuando sacan el material dragado, un 75% es agua y solo un 25% es arena y los metales pesados. Entonces, mover toda esta cantidad de tierra es un problema enorme. De hecho, los proyectos que existen en el 2022 se paralizaron para hacer una nueva actualización y ahora, precisamente ahora, el año pasado, están viendo cómo hacen, ¿no? Hay distintas variantes, que si la 3A, la 3B, la 3C, porque la principal, la que quieren todos, que es dragarlo todo, es imposible porque son 72 millones de euros, 6 años, además hay que inertizar esos vertidos, o sea, meterle piedra caliza, ¿no? Entonces hay que mover más de 1 millón de metros cúbicos, es una cosa imposible. Entonces ahora están a ver si llegan a una cosa intermedia, que es lo que estamos viendo, que es quizás que en el trasdós de la playa esta, pues lograr hacer una lámina de agua que llegue hasta el pueblo, pero que los inertes que están debajo se queden allí, porque parece ser que no hay suficientes corrientes para que los muevan. El pueblo quiere recuperar su puerto, que estaba en la parte más
más a la izquierda, no lo sé. O sea, ahora están precisamente en estas discusiones y ya veremos cómo acaba. Pues de ver todos estos cambios que han habido en la zona, continuamos nuestra ruta, en este caso hacia Portmán. Vemos ahí barcas que están deshaciéndose por el tiempo, abandonadas. Vemos casas cuevas de pescadores también abandonadas mientras caminamos. Que hasta ahí llegaba el agua, precisamente. Aquí en el Jerez se ve perfectamente que el agua llegaba perfectamente hasta allí. Hasta el pie de las cuevas. Bueno, y seguimos caminando por esa zona más urbanizada de la Restauración y vamos a coger una bifurcación a la derecha, según marca la ruta de Peplo. Pero mi consejo, no es en absoluto necesario coger esa bifurcación. Si seguís recto por el camino que ahora os marco, llegaréis a la carretera sin tener que pisar terrenos privados como los que vamos a pisar nosotros ahora. Nosotros vamos por la zona que marca la ruta y nos metemos en una zona sin senda, por unos bancales privados, en una zona que no tiene ningún interés y ninguna necesidad, pudiendo haber cogido ese camino hasta la carretera. Bueno, atravesando estas zonas llegamos a la carretera, pero antes llegamos a un yacimiento arqueológico de la vía romana del Paturro. Hubiésemos llegado por esa carretera si cogemos el camino que os he indicado y veríamos desde fuera este yacimiento arqueológico romano. Sí, que se descubrió en el 69 y es como todo esto del siglo I después de Cristo. Y en el siglo III se convirtió en un taller de vidrio y se desmanteló todo y se abandonó y se olvidó hasta el 69 que se ha descubierto esto. Y parece que tenía quizás un uso de explotación del esparto que se usaba para la industria de la minería y también quizás residencial porque por los mosaicos y lo que se ha encontrado aquí parece ser que este hombre que vivía aquí tenía mucho dinero. El Paturro. El Paturro, no sé si era Paturro, pero era alguien que incluso se dice que podía ser un político, un cargo político de los romanos. Es muy interesante, en el Calcer se veía algunos mosaicos que están en el Museo Arqueológico de Portmán y de Murcia. Unos mosaicos muy chulos. Bueno, pues seguimos la carretera, que hay que coger carretera por la derecha, porque no conviene pasarse a la izquierda aunque haya que caminar por la izquierda, porque enseguida llegamos al cruce que entra al desvío para ir a la playa de Lastre los coches. Nosotros tenemos que cruzar por ahí, cruzar el barranco del Moro por un puentecito que tiene la carretera y enseguida coger a la izquierda para tomar la senda que nos va a llevar a la calzada romana. A partir de ahora vamos a volver al coche por una senda montañera, pero que va por una calzada romana por dentro del barranco del Moro. Lo primero que encontramos es que hay una verja típica para el ganado, muy típica, pero que en este caso yo creo que es para evitar que entren las bicis. Está totalmente prohibido que por esta senda circulen bicicletas, supongo por el miedo a que se deteriore la calzada romana. Sí, porque aquí tenemos 2,5 kilómetros de una calzada romana que une desde la carretera esta de Atamaría hasta la playa de Lastre, pero había mucho más, habían 12 kilómetros y pico más, que apenas queda nada, que conectaba con el Cabo de Palos. Y tenía una importancia tremenda esto porque toda la industria de la minería salía por aquí. Conforme caminamos por esta senda, vemos una vegetación típica de barranco, con las aldefarras dando color al barranco, y vemos la calzada romana. Hay veces que no se ve nada y hay veces que aparecen las piedras de la calzada, y vamos disfrutando. Mira, aquí se ve muy bien la calzada, aquí ya no, hay puentecitos cuando hay que cruzar, posible agua cuando llueve, puentes de madera y tal. Y todo esto hasta que termina el barranco, y literalmente termina el barranco. O sea, no es que podamos seguir y salimos, sino que hay una especie de pared y ahí acaba el barranco y nosotros a la izquierda salimos. Por este lado de la calzada vemos incluso un monolito de piedra que nos recuerda que todo esto se adecuó como senda en 2008. Bueno, pues salimos de nuevo por una puerta de estas, una barrera anti-ganado, en donde haya ganado, en este caso yo creo que anti-bicicletas, y salimos a la carretera, donde volveremos tranquilamente al coche. Bueno, ruta, como veis, chula, fácil, menos algunos tramos y muchas cosas que ver, pero toca valorarla. Así que unas fotos de Vicente, esas chulas que nos hace, y nos preparamos para la valoración de la ruta.
Bueno, pues de nuevo nuestra explosión y la valoración de la ruta. Venga, ¿es una excursión familiar? Pues yo creo que sí. Sí, y menos el tramo ese de bajada, yo diría que podría ser, no lo sé, entre Yo moderada... pondría el tramo ese de bajada y el punto ese de Cabo Sí, Negre. el Cabo Negre, Punta Negra. La Punta Negra, cuidadín, con los niños, hay que llevarlos de la manita y tal. Había niños bañándose en ese momento, pero en fin. Yo le pondría moderada. Moderada, quizás, vamos a ponerla moderada, pero cuidado con esa bajada, como os decimos. Y sobre todo, si vais a ver solo las baterías, subir y bajar por el camino. Si vais a ver solo la playa y las otras baterías, otro camino tenéis. Es decir, si vais a ver solo la calzada, siempre tenéis un punto para no hacerla muy larga y poder ver los 3 puntos de interés, las baterías, la playa y Portmán y lo que es la calzada. Para ocasionales, habituales y con el panel, fácil para todos. Bien. Interés en flora y fauna, pues yo diría que moderado. Pero vamos, no tampoco tiene un alto interés en flora y fauna. Paisaje sí que Paisaje sí que yo diría que es alto. Y no solamente esta zona, todo Calblanque. Todo Calblanque. Hay zonas... Por las zonas más al este de Calblanque hay unos paisajes espectaculares. Y patrimonio y cultura, pues muy alto, porque es que tiene romanos, tiene militares, muy alto. Precauciones con calor alta, calor, porque ahí puede hacer calor, cuidado, hay que dar agua, no hay agua por otro lado. Tenéis el chiringuito para luego tomaros ahí un bañito y una comidita, pero siempre por esas zonas con calor, cuidado. Lluvia. Con lluvia moderado, yo quiero que especial, normal, porque bueno, el barranco es lo único que yo diría cuidado, normal. Y nieve, vamos, imposible. No, ahí no, a este lado. Ay, perdón. Vale, y con nieve nada, es imposible dejarlo en blanco. Sentido de la ruta. Fíjate, yo no sé si es más fácil para la gente quizás subir el barranco de la Culebra, que bajarlo. Sí, o sea, si queréis sencillez, es más fácil subir por el barranco, hacer la calzada primero y dejar lo demás para el final. Pues sí, yo lo haría al revés en este caso. O sea, aparcar donde hemos aparcado nosotros, pero hacerla antihoraria. Antihoraria, sí. Yo creo que sí. Por la sencillez del barranco, exclusivamente, por la sencillez del barranco. Llegaréis primero a la calzada romana, después la playa y Portmán, y después ya el tema militar y al coche de nuevo. Sí, cambiaría yo la ruta para hacerla más sencilla. Porque esta es una ruta familiar, entonces yo creo que es más fácil así. Y me han aconsejado nada especial, y bueno, yo creo que esta ruta es una ruta muy especial. En la costa tenéis playa, tenéis sitios donde comer, para bañaros si es verano, y mucha cultura. Yo creo que es una ruta chula, sencillita y chula. Muy interesante. Pues nada, aquí dejamos de nuevo esta ruta. Nos vemos en la próxima, echadle un vistazo a los vídeos, pero no os olvidéis que lo importante es salir al campo, a la montaña y visitar las cosas. Nos vemos, hasta luego.